¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra catequesis bíblica. Estamos viendo la monarquía. Vamos ahora a continuar este tema y pues vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces continuamos con este tema. Recordemos en la sesión pasada con el diácono Santiago vimos el reinado del rey Salomón. Y terminamos precisamente, terminaba comentando que el gran pecado, lo que va a provocar la división del reino que David pudo unir, pudo consolidar de todas estas tribus, esta confederación tribal, que de alguna manera nunca fue lo suficientemente sólida, compacta. Ya incluso en los días del reinado del mismo David, si se acordarán, comentábamos que el reino del norte estaba allí todavía con rencillas, todavía como ese rechazo del rey David, porque lo culpaban muchos de la casa de Saúl, que por David, Saúl y sus hijos habían sido derrotados y habían sido pasados a espada. Entonces, ya desde los tiempos de David no había todavía esa consolidación del reino. Y por lo tanto, esa va a ser, digamos, la causa remota, siempre permanente, no un total convencimiento de todas estas tribus que por conveniencia, porque como David derrotaba a los enemigos externos a estas tribus, de alguna manera a ellos les convino esa victoria de David, y por eso se unieron con él, por una, digamos, situación de conveniencia, pero no de convencimiento, que será lo importante y será la causa, decimos, de que finalmente ese reino que no fue y nunca estuvo plenamente consolidado, convencido en la identidad de formar un solo reino, agravado por la situación, el gran pecado de idolatría del propio Salomón, que a pesar del mandato expreso del Señor de que no se casaran, no tomaran por esposas, por mujeres, a mujeres extranjeras, porque desviarían su corazón hacia otros dioses. Bueno, pues a pesar de esto, escuchábamos, el rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, fenicias, que lo hicieron que el propio rey Salomón entonces diera culto a esas divinidades. Una falta grave, gravísima del rey, que tendrá como consecuencia la división del reino. Ya el profeta, también lo veían
la sesión pasada el profeta Agías anuncia precisamente eso con ese simbolismo, lo vamos a ver más adelante, de ese manto que se rasga en 10 partes y se lo entregará el reino. La mayoría de las tribus se las entregará ahora a Jeroboam. Entonces vemos en esta sesión, como consecuencia de la apostasía idolátrica de Salomón, la división del reino del norte y del reino del sur. En el reino del norte, entonces, será proclamado por el rey Agías, ahora como rey, Jeroboam, que estaba al servicio del rey Salomón y que por problemas con él tuvo que huir a Egipto y ahí se refugió. Después regresa y asumirá el reino, lo vamos a ver un poco más adelante también, por el grave error de Roboam, lo veremos más adelante. Roboam, que será el rey de solamente la tribu de Judá, el rey del reino del sur. Entonces, vamos a ver primero cómo es que viene esta división. En esta sesión me quiero referir textualmente a estos pasajes de la Biblia, de la Escritura, porque son muy claros y son muy importantes para entender y comprender, aunque están un poco largos ciertamente, para entender lo que el escritor sagrado ha querido entonces darnos a conocer. Vamos a ver entonces, partimos de este texto, cómo Jeroboam va a apoderarse del trono. Uno, por designación de Dios importante, el profeta Agías le anuncia que será ungido como rey, y también por una aclamación popular, como fue el caso de David. Entonces partimos de esta cita, Primera de Reyes 11, 26, 32. Partimos entonces de este texto. Dice: Jeroboam, hijo de Nabat, era efraimita, es decir, de la tribu de Efraín, natural de Cerdá. Su madre, llamada Servá, era viuda. Siendo funcionario de Salomón, es decir, estaba al servicio del rey Salomón, se rebeló contra el rey. La ocasión de rebelarse contra el rey fue esta. Salomón estaba construyendo el terraplén para rellenar el foso de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era un hombre de valer, y Salomón, viendo que el chico trabajaba bien, lo nombró capataz de todos los cargadores de la casa de José. Un día salió Jeroboam de Jerusalén, y el profeta Agías de Silo, del santuario, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos en descampado. Agías agarró su manto nuevo, lo raspó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: recoge 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancar el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus, pero una tribu será para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel, porque me ha abandonado y ha adorado a Astarte, diosa de los fenicios, y a todos los demás dioses. Es la razón por la que entonces el Señor, como castigo a Salomón, nombra precisamente nombra a Jeroboam, a través del profeta Agías,
como ese rey de estas 10 tribus. Y aquí es donde entonces viene la división. La historia de Roboam, que sucede en el trono a su padre. Roboam es hijo de Salomón, y es muy importante cómo el pueblo, recordemos que incluso con David todavía no estaba muy en claro la sucesión al trono de un hijo. Lo que pasó, recordemos, con el rey Saúl, que no, a la muerte de Saúl, su propio hijo Abías no se quedó con el trono, sino que lo asumió David. Pero en el caso ya de Salomón, todo el pueblo vio con buenos ojos que el hijo de Salomón, Roboam, lo sucediera en el trono. Y así fue. Roboam reinó 17 años en Jerusalén y es proclamado rey, pero su error, vamos a ver, es importante ver el texto nuevamente, cuál fue el error de que todo el reino que estaba unido, apenas el profeta había anunciado que dividiría el reino, pero no había sucedido. ¿Cuál fue la causa de esa división? Pues la necedad del rey Roboam. Vamos a escuchar ese pasaje, Primera de Reyes 12, del 1 al 16, lo que se llamará el cisma, la división de estos dos reinos. Dice: Roboam fue a Siquem, es decir, a las tribus del norte, este lugar tan importante que lo vamos a escuchar también más adelante. ¿Por qué va hacia el norte? ¿Por qué va ahí? Porque sabe que no hay una buena aceptación, no la hubo de su padre Salomón, y él, pensemos ahora para nuestros días, como una campaña de un presidente que tiene que hacerse presente en el lugar, pues para tratar de convencer pues a las personas para que tengan su voto, que tengan su confianza. Bien, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había acudido allí para proclamarlo rey. A la muerte de Salomón, el pueblo lo aclama y lo proclama rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón, se volvió de Egipto. Lo mandaron llamar y él se presentó con toda la asamblea israelita. Entonces hablaron así a Roboam: tu padre nos impuso un yugo pesado. Eso, recuerden, la sesión pasada también le explicaba al diácono Santiago. Aligera tú ahora la dura servidumbre a que nos sujetó tu padre y el pesado yugo que nos echó encima, y te serviremos. Es decir, ya desde Salomón estaba esa queja de que los trató duramente, ¿no? Entonces ahora le piden: aligéranos tú la carga, sobre todo la carga tributaria. Él les dijo: váyanse y regresen a verme dentro de 3 días. Ellos se fueron y el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón mientras vivía. ¿Qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Consulta a los ancianos. Ellos le dijeron: si hoy te comportas como servidor de este pueblo, poniéndote a su servicio, y les respondes con buenas palabras, serán servidores tuyos de por vida. Es el consejo que dan los ancianos. Sin embargo, Salomón no lo tomó en cuenta. Pero él desechó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían educado con él y estaban a su servicio. Les preguntó: esta gente pide que les aligere el yugo que les echó encima mi padre. ¿Qué me aconsejan que les responda? Los jóvenes que se habían educado con él le respondieron: o sea, que esa gente te ha dicho:
Tu padre nos impuso un yugo pesado, tú alívianos esa carga. Diles esto: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con latigazos. Al tercer día, de la fecha señalada por el rey, Jeroboam y todo el pueblo fueron a ver a Roboam. Este le respondió ásperamente, desechó el consejo de los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes. Esta, por lo tanto, fue la causa de que Jeroboam precisamente dice: ¿qué tenemos parte nosotros con David? No tenemos herencia común con él, con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Ahora, David, tú a cuidar a tu casa. Y a partir de allí, Jeroboam, que ya había sido profetizado como el próximo rey de estas tribus del norte, pues entonces construirá su reino, y es aquí entonces que se da la división. ¿Cuál fue la causa remota? Decíamos, el pecado de idolatría de Salomón. Segundo, la necedad y el error de Roboam, que las tribus, al pedirle que les aliviere la carga, desecha el consejo de los ancianos que habían asesorado a su padre y toma el consejo de los jóvenes que se habían educado con él. Esta fue la razón por la que el pueblo lo rechazó, el reino del norte, y solamente algunos pocos siguieron a Roboam. Entonces, ante esa situación, las tribus del norte se rebelan, y claro que el rey Roboam no sabe que esto es por designio de Dios, no sabe que ya el profeta Ahías había anunciado a Jeroboam que sería rey de estas 10 tribus. Pero como no lo sabe, y claro, busca mantener la unidad del reino por las armas, por la fuerza, y por lo tanto, para recuperar el reino, Roboam se dirige con muchos soldados al reino del norte. Sin embargo, es rechazado y él mismo tuvo que huir precipitadamente en su carro a Jerusalén. Fue así como se independizó Israel de la casa de David hasta nuestros días. Nunca más estas tribus volvieron a unirse. Cuando Roboam entonces llegó a Jerusalén, movilizó 180,000 soldados, pero el Señor, por medio del profeta Semaías, se lo impidió, diciéndole: no vayan a luchar contra sus propios hermanos, porque ese es un solo reino. Y lo que ha sucedido es por designio de Dios, y por medio del profeta lo hace desistir de ir a luchar contra el reino del norte, y es así entonces que se da la división. Roboam murió el año 914 y lo sucedió su hijo Abías. Y a partir de aquí, de estos dos reyes, hablaremos ya de los reyes del norte, los descendientes de Jeroboam, y los reyes del reino del sur, descendientes del profeta Roboam. Tanto Roboam como Jeroboam cometieron la misma falta de sus padres. Siguieron a otros dioses, edificaron altares en los montes, ofrecieron sacrificios a estos dioses, y por esa razón el reinado de Roboam también fue muy breve. Pero sin embargo, nos detenemos más en el rey Jeroboam. Aunque si el reino se divide,
y Dios lo elige como rey a través del profeta Agías. ¿Qué es lo que va a hacer Jeroboam? Y aquí viene la enseñanza que nos deja este texto. Se confía en sus propias habilidades. No es dócil a lo que Dios le está pidiendo. Y aunque ya hay la división del reino del norte y del reino del sur, sin embargo, a pesar de que ya está esta división, no hay, digamos, una frontera física que se haya puesto, un control para que no puedan pasar los del norte hacia el sur y viceversa, como lo seguían haciendo. Imaginemos, acaba de ser construido el templo de Jerusalén, un reino majestuoso. Pues claro que los del norte seguían asistiendo al templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que hace entonces Jeroboam, pensando él humanamente, una estrategia para que entonces ya no vayan los del reino del norte hacia el templo de Jerusalén a ofrecer sus sacrificios? Y ese precisamente será el gravísimo pecado que cometerá Jeroboam: construir dos becerros de oro, construir un templo en Betel para evitar precisamente que vayan el reino del norte, los israelitas, a ofrecer sacrificios al templo de Jerusalén. Vamos a leer también este texto que nos ilustra con más claridad este pecado de Jeroboam. Primera de Reyes 12, capítulo 12, versículo 25 al 32, lo que se conoce como el culto cismático. Se da el cisma solamente en la división de los reinos, pero lo más grave será el culto cismático, es decir, hacer a los del reino del norte idólatras, adorando pues en lugar de Dios a estos becerros. Jeroboam fortificó Siquem en la serranía de Efraín y residió allí. Luego salió de Siquem para fortificar Penuel y pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino de la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 terneros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Recordemos el pecado también de Aarón, que cuando Moisés tardó en bajar del monte Sinaí, y como tardaba, pues el pueblo pues reclamó a Aarón, no supo aguantar la presión y por lo tanto hizo un becerro de oro. Es el mismo pecado de idolatría. Luego colocó un ternero en Betel y otro en Dan. ¿Qué es lo que hace Jeroboam? Para competir, pero volvemos, humanamente, confiado solamente en su razón, en sus habilidades, para competir con el templo de Jerusalén, recurre a la antigüedad y a la tradición. Estos lugares, estratégicamente, cierto, con una habilidad muy buena, pero se confía solo en ella, ¿qué hace? Estos lugares tan importantes, Dan y Betel, son lugares que se remontan hasta el propio Abraham, donde Abraham precisamente estuvo. Y por eso, ahí en esos lugares, en cada uno, tanto en Betel como en Dan, pone un santuario y un becerro en cada santuario. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan.
También edificó pequeños templos en los lugares altos. Puso sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví, rompiendo con esa tradición y esa descendencia sacerdotal. Celebró también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Jerusalén, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al ternero que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de los pequeños templos que había construido. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, el mes que a él le pareció, instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a ofrecer, a quemar incienso a los ídolos. Ese fue el gravísimo pecado de Jeroboam, que le costará precisamente que a través, lo vamos a ver, de un profeta de Judá, desde Judá, desde el reino del sur, Dios envía a un profeta, no se menciona su nombre, es un profeta anónimo que le anuncia el castigo severo que Dios sentencia contra Jeroboam, ¿no? Entonces, vamos a leer este pasaje en el que Dios castiga esta acción. Si Dios permite de alguna manera la división, pero claro que Dios establecía que fuera adorado Él en todo este territorio, aunque fueran dos reyes, pero un solo territorio en el que se adorara a Él. Tal es así, si lo vemos más hacia adelante, estamos aquí aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Si hubiera Dios permitido esa idolatría, Jesús pertenecía a las tribus del norte, Galilea pertenece a las tribus del norte, y se hubiera acabado precisamente con el yavismo, con la adoración del único Dios. Aunque Dios lo elige como rey, este hombre confía en su habilidad y, evitando que adoren, es el mismo Dios, aunque sí se adorara en distintos lugares, pero él no permitió que se adorara a Dios y construyó estos dos becerros, diciendo, este es tu Dios. Esa fue la falta más gravísima, negar al mismo Dios que lo ha entronizado y que lo ha proclamado rey. Vamos a ver entonces esta sentencia, que es un pasaje muy importante también, de este profeta, es importante, del reino del sur, va al reino del norte a denunciar este pecado de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 10. En el momento en que Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, recordemos que pone un becerro en Betel y otro en Dan. Cuando se disponía apenas a ofrecer el incienso a los dioses, se presenta este profeta enigmático, misterioso. Y le dice, llegó de Betel un hombre de Dios de Judá, llegó a Betel un hombre de Dios de Judá, mandado por el Señor, y gritó contra el altar por orden del Señor, altar, altar. Así dice el Señor, nacerá un descendiente de David, llamado Josías. Lo veremos más adelante, precisamente toda esta reforma, ser uno de los reyes, de los pocos reyes buenos, ya decíamos en sesiones anteriores, que cumplieron lo que el Señor mandó. Este va a ser, a él se le debe la gran reforma del rey Josías, que se vuelva a restaurar el culto a Yahvé, aún en las tribus del norte. Entonces, anuncia ya este profeta misterioso. Saldrá un descendiente de David llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes falsos de los lugares altos que queman incienso sobre ti
y quemará sobre ti huesos humanos. Y ofreció una señal, este profeta. Esta es la señal anunciada por el Señor. El altar va a rajarse y se derramará la ceniza que hay encima. Estos altares que ha construido en Betel y en Dan, lo veremos, esta profecía se cumplirá hasta los días del profeta Josías. Esa será la señal. El altar va a rajarse y se derramará la ceniza que hay encima. Cuando el rey oyó lo que gritaba el hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió el brazo desde el altar ordenando: deténganlo. Pero el brazo extendido contra el profeta se le quedó rígido, sin poder acercarlo al cuerpo. ¿Se recuerdan? Este pasaje hace referencia a un salmo cuando el pueblo de Israel está en el exilio. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Lo que sucede a este hombre, la mano se le paralizó, no podía acercarla al cuerpo. Entonces el rey suplicó al hombre de Dios: por favor, aplaca al Señor tu Dios. No lo reconoce como su Dios. Aplaca al Señor tu Dios y reza por mí para que recupere el movimiento del brazo. El hombre de Dios aplacó al Señor y el rey recuperó el movimiento del brazo, que le quedó como antes. Entonces el rey le dijo: ven conmigo a palacio, cobra fuerzas y te haré un regalo. Pero el hombre de Dios replicó: no iré contigo ni aunque me des medio palacio. No comeré ni beberé nada aquí, porque el Señor me ha prohibido comer, beber o volverme por el mismo camino. Luego se fue por otra ruta sin volverse por el camino por donde había ido a Betel. Vivía en Betel un viejo profeta, y cuando sus hijos fueron a contarle lo que había hecho el hombre de Dios aquel día en Betel y lo que había dicho al rey, su padre les preguntó: ¿qué camino ha tomado? Muy bien, primero aquí nos detenemos. Vemos esta sentencia que Dios, a través de este profeta del reino del sur, dirige contra el rey Jeroboam, ¿no? Y cómo después de esto, de que se le paraliza la mano, el rey pide que la vuelva a la normalidad, el profeta lo hace y como para querérselo ganar, le dice que vaya a comer con él. El profeta tiene una instrucción precisa de Dios: no comer, no beber, no regresar por el mismo camino. Y lo hace con el rey: aunque me des la mitad del palacio, no comeré ni beberé contigo. Y se regresa el profeta a Jerusalén. Sin embargo, un profeta de Betel, un profeta del reino del norte, que también tenía sus sacerdotes, también tenía sus propios profetas, cuando sus hijos de este profeta le cuentan lo que ha pasado, este signo que ha realizado, esta profecía que ha hecho del derrocamiento de Jeroboam y cómo paralizó la mano del rey, le cuentan a este profeta de Betel y entonces dice: a ver, aparéjenme un burro. Se lo preparan, va a alcanzar al profeta y vamos a continuar entonces este relato, que es muy importante escucharlo textualmente. Dice: sus hijos le enseñaron el camino que había tomado el hombre de Dios venido de Judá. Le ensillaron el burro y marchó tras el profeta. Se lo encontró sentado bajo una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El otro respondió: sí. Entonces le dijo: ven conmigo a casa a tomar algo. Pero el otro respondió:
no puedo volverme contigo, ni comer ni beber nada aquí, porque el Señor me ha prohibido comer o beber aquí o volverme por el mismo camino. Entonces el otro le dijo, también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha dicho, por orden del Señor, que te lleve a mi casa para que comas y bebas algo. Así lo engañó, se lo llevó con él, y aquel comió y bebió en su casa. Pero cuando estaban sentados a la mesa, el Señor dirigió la palabra al profeta que lo había hecho volver, y éste gritó al hombre de Dios venido de Judá, así dice el Señor, por haber desafiado la orden del Señor, no haciendo lo que te mandaba el Señor tu Dios, por volverte a comer y beber allí donde Él te lo había prohibido, no enterrarán tu cadáver en la sepultura de tu familia. Después de comer y beber, ensilló el burro y el otro se marchó. Nos detenemos aquí en este pasaje también que es muy importante y que nos deja pues también una gran enseñanza. Siempre un profeta, para autentificar su misión, debe hacer tal cual lo que Dios le está mandando. ¿Qué le mandó Dios al profeta? No comas, no bebas en ese lugar. Una vez que cumplas tu misión, tienes que regresar, es decir, obedecer. Lo hizo con el rey. No se quedó en su palacio a comer, a beber, sino que regresó. Cuando regresa, lo alcanza el profeta de Betel, lo engaña y lo hace volver con él diciéndole, yo también soy profeta. El Señor me envió a su ángel y me dijo que vengas conmigo para que yo te ofrezca de comer y beber. Y esto nos hace referencia a lo que el mismo apóstol Pablo decía a las comunidades que evangelizaba y que les dejaba para que cumplieran fielmente la palabra que él había anunciado. Aunque fuera yo o un ángel bajara y les enseñara otra cosa, no les hagan caso. Este profeta falla, no obedece a Dios, se deja convencer por el falso profeta, y vamos a ver adelante entonces cómo es que muere por esta desobediencia. Después de comer y beber, ensilló el burro, y entonces el profeta del sur se marchó. Pero en el camino le salió un león y lo mató. Y el burro y el león se quedaron de pie junto a él. Unos caminantes vieron el cadáver tendido en el camino y el león de pie junto al cadáver, y fueron a dar la noticia a la ciudad donde vivía el viejo profeta, el que lo engañó. Cuando éste lo supo, comentó, es el hombre de Dios que desafió la orden del Señor. El Señor lo habrá entregado al león que lo ha matado y descuartizado como el Señor dijo. Pensaban que lo había descuartizado, pero no fue así. Luego ordenó a sus hijos, ensillen el burro. Se lo ensillaron. Marchó y encontró el cadáver tendido en el camino. El burro y el león estaban de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni descuartizado el burro. Él recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el burro y lo volvió a llevar a la ciudad para hacerle los funerales y enterrarlo. Depositó el cadáver en su propia sepultura y le entonaron la elegía. Ay, hermano. Después de enterrarlo, habló a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme la sepultura donde esté enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la palabra que él proclamó por orden del Señor contra el altar de Betel y todos los santuarios de los lugares altos que hay en las poblaciones de Samaria. Y es así, de alguna manera esto lo consideramos un relato etiológico, es decir,
que nos narra la causa por la que hay dos profetas enterrados en un mismo sepulcro en el reino del norte, en Betel. Pero volviendo a la explicación que dan pues, los investigadores, los estudiosos, pues, de estos dos profetas, ¿cuál era la intención del profeta del norte? Uno, dice, extraviar a su colega profeta. Dos, quería tentar su fidelidad. Tres, quería pervertirlo por celos. O cuatro, quería comprobar la validez del oráculo que estaba pronunciando. Y la última, es decir, comprobar la validez de lo que había anunciado, esa fue la causa por la que el profeta como que lo prueba, precisamente el profeta del sur, y pues desobedece y lo hace precisamente caer. ¿Ya estamos bien? Perdón, bueno, pues ya dejémosle aquí. Vamos a ver, y con esto terminaremos la siguiente semana. Ahora, ¿cómo se cumple esta sentencia contra Jeroboam? Muere su hijo, aunque él va a pedir este auxilio y favor al reino del sur. Entonces aquí concluimos y la siguiente semana continuaremos con este pasaje. Pues gracias por su atención. Vamos a dar gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que como Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.